Hola, muy buenas a todos y a todas y bienvenidos a este espacio informativo del canal local de televisión. En este caso nos encontramos en el despacho del alcalde de Marmolejo, Manuel Lozano, al que saludamos efusivamente. Muy buenas y bienvenido. Hola, muy buenas, encantado. Nos encontramos precisamente en su despacho, alcalde, porque hace apenas unos días se aprobaba en el Pleno el proyecto de presupuesto del Ayuntamiento de Marmolejo para el año 2023. Un presupuesto que asciende a un total de 8.152.000 euros y que contiene algunos proyectos de suma relevancia para Marmolejo, y de los que a continuación en esta entrevista queremos hablar con usted. Pero para comenzar me gustaría que nos contase un poco las líneas que se han seguido en esta ocasión desde su equipo, desde el equipo de gobierno, para trazar este mapa económico de Marmolejo para el próximo año. Pues las líneas que hemos venido siguiendo son similares a las que pusimos en marcha en el 2015 cuando llegamos al gobierno. La situación era complicada y a partir de ahí había que tomar decisiones, sobre todo para aclarar las cuentas, para saber exactamente en qué situación nos encontrábamos y luego, presupuesto tras presupuesto, intentar ir corrigiendo todos aquellos defectos económicos que tenía el ayuntamiento. Por lo tanto, teníamos una línea de trabajo clara que iba basada fundamentalmente en determinados aspectos a los que no hemos renunciado. Teníamos claro que no íbamos a subir los impuestos y las tasas a los ciudadanos, porque veníamos de una etapa en la que se le había pedido un esfuerzo económico importante. Teníamos muy claro también que teníamos que mejorar la infraestructura y los servicios del municipio y sobre todo y ante todo teníamos que buscar dinero en todas las administraciones que hubiera alrededor nuestra para poder ir sufragando todas aquellas inversiones que necesitaba Marmolejo y que de hecho poco a poco se están convirtiendo en una realidad. Es evidente, alcalde, y solo basta darse un paseo por las calles de Marmolejo para ver el avance que se ha producido en los últimos años en inversiones, no solamente en nuestra punta de lanza turística en Marmolejo, de ese balneario, sino también con otros elementos patrimoniales con los que contamos y un más que notable incremento en las inversiones en infraestructura, en arreglo de calles y demás. En este sentido, ¿cuáles van a ser los grandes proyectos previstos en este presupuesto para el 2023? Como tú bien decías, a lo largo de este tiempo se ha visto el fruto de ese trabajo, de esa línea que hablábamos al principio, metódica, concienzuda y responsable y sobre todo transparente, que hemos llevado a cabo en el aspecto económico desde el principio. Y si recordamos un poco los argumentos con los que se planteaba el presupuesto de este año, del ejercicio 2022, hablaba justo unos días después de aprobarse que basábamos el esfuerzo económico del ayuntamiento en tres pilares fundamentales. Uno, que era el día a día, el de atender a los ciudadanos, el de convertir todas esas necesidades en cuestiones que se pudieran solucionar, en esos privilegios que contaba el ayuntamiento a la hora, con los que contaban los ciudadanos, que el ayuntamiento prestaba a la hora de disfrutar de actividades culturales, deportivas, lúdicas, etcétera, etcétera. Otra parte fundamental, o otra pata fundamental de nuestro trabajo era la infraestructura a corto plazo, el mantenimiento de las calles, el mantenimiento de la infraestructura, de los caminos, de los edificios, etcétera, etcétera. Y una muy importante y fundamental que era también invertir en el futuro. No podíamos cegarnos solamente en mirar el presente, sino que teníamos que hacer un trabajo de cara al futuro. Yo creo que en este presupuesto, en el del 2023, se ven los resultados de toda esa apuesta que hicimos por el futuro, por el presente y por el día a día, por la cotidianidad de todas las circunstancias en las que se ven, en las que nos vemos, en definitiva, los vecinos y vecinas de Marmolejo. Hemos conseguido, sin subir los impuestos, sin subir las tasas, mantener un nivel de servicio, yo creo que roza la excelencia en muchísimos casos. Hemos conseguido ampliar esa cartera de servicios. Y hay servicios que se convierten, en el caso de los vecinos de Marmolejo y la vecinas, en privilegios. Esos privilegios y esos servicios y esos derechos tienen también un reflejo y un capítulo dentro de los presupuestos del ayuntamiento. La infraestructura, tú lo decías, es más que evidente el cambio que ha sufrido el pueblo. No solamente en las calles del centro, como son la calle Hospital, San Julián, calle Iglesia, calle Hortilara, sino también en el polígono industrial, en determinados barrios como el 1 de Mayo, que se ha cambiado ya el agua potable, inversiones que hemos ido haciendo a lo largo del año en la Plaza España, inversiones que durante 4 años dan para mucho y que al final recordaremos a todos los ciudadanos cuando termine la legislatura, porque entre otras cosas es nuestra obligación. Pero de cara al futuro también hemos hecho un trabajo importante. Hemos seguido trabajando por ese
objetivo de que en Marmolejo se viva cada vez mejor, pero a la misma vez se pueda vivir con todas aquellas comodidades y necesidades. Y es evidente que una necesidad es la riqueza, el empleo, los puestos de trabajo. Siempre he explicado que el ayuntamiento directamente, la creación de puestos de trabajo es muy complicado, independientemente de que no sea competencia del municipio. Pero sí puede poner los hitos necesarios para llegar al punto en el que se genere ese caldo de cultivo, en el que proliferen esa creación de empleo y de riqueza. Hablaba del balneario, que es la punta de lanza del turismo, que se ve complementado pues, con otra serie de actividades, con otra serie de elementos físicos y materiales, el Museo de Arte Contemporáneo, la recuperación de las trincheras, la puesta en valor de nuestra sierra, en fin, un montón de elementos que vienen a sumarse a ese motor que queremos que poco a poco el turismo sea en Marmolejo. Pero quizás la apuesta más importante por el empleo, y por esto que estoy diciendo, sea el polígono industrial. El polígono industrial es algo que venimos explicando durante todos estos años, que seguiremos explicando. El polígono industrial está a punto de terminar esa línea de 2 millones de euros que conseguimos financiar entre el Ayuntamiento de Marmolejo y la Diputación de Jaén, pero no solamente debería de llegar el trabajo hasta ahí, sino que había un trabajo posterior, que era la adaptación de la línea interior. Había elementos que ya estaban obsoletos, elementos que no cumplían la normativa, o elementos que con el paso del tiempo pues, se han deteriorado o han robado. Por lo tanto, sabíamos que teníamos que tener una previsión económica importante para poder adaptar esa línea interior una vez que llegara la línea, digamos, la luz general al polígono industrial. Bueno, pues ese proyecto ha supuesto una inversión, un proyecto de algo más de 800.000 euros, que luego la licitación se ha quedado en 750 y tantos mil euros. Un dinero que tiene el Ayuntamiento de Marmolejo para poder pagar y afrontar ese proyecto. Un dinero que hemos ido, digamos, ahorrando, por llamarlo de alguna manera, presupuesto tras presupuesto, sabiendo que teníamos que afrontar el reto definitivo del polígono industrial. Porque el otro día también lo decía en el Pleno. No sería responsable haber ido disponiendo de dinero y gastándolo en el día a día, gastándolo en el decirle a todo el mundo que sí o intentar contentar a todo el mundo, sino que la responsabilidad política y económica pasa por tener esas previsiones de cara a elementos que al final no será una cosa circunstancial y puntual, sino que marcarán el devenir del futuro del pueblo en general. Una de sus mayores preocupaciones, de las de su equipo de gobierno cuando llegaba a la alcaldía en el año 2015, fue el complicado estado económico del ayuntamiento, de las cuentas públicas del Ayuntamiento de Marmolejo. Quería preguntarle si se ha saneado ya esa enorme deuda y si puede ya decir como alcalde que se han saneado o han terminado los problemas económicos del ayuntamiento. No, ni se ha saneado el ayuntamiento ni han terminado los problemas económicos, pero sí es verdad que hay un 300% de diferencia en la situación actual a la que nos encontramos en el 2015. En el 2015, por dar algunos datos y algunos ejemplos curiosos, había una deuda con Endesa de suministro de luz de más de 400.000 euros. Se debía de teléfono 60.000 euros aproximadamente. Se debían facturas de abogados, se debían unas 70 y tantos mil euros también. Se debían 2 nóminas a los trabajadores, se debían 2 años de convenio a los trabajadores, se debía 1 millón y pico a proveedores. En fin, la situación era caótica. Las cuentas estaban embargadas, aunque son inembargables, pero en aquel momento, en fin, por la coyuntura política se embargaron. Teníamos un montante de unos 4,5 millones de sentencias judiciales firmes encima de la mesa que teníamos que atender, con el requerimiento judicial acosándonos prácticamente, porque no teníamos tiempo. Era una situación muy complicada. Y teníamos una deuda de los fondos Miner, una deuda a proveedores, que sumada a la del plan de pago y sumada a todo aquello que el ayuntamiento debía en su momento, se conformaba en torno a unos 11.330.000 y tantos euros de deuda. Hoy tenemos una deuda de 6,5 millones. 7 años después hemos conseguido reducir prácticamente la mitad la deuda, pero seguimos teniendo problemas y seguimos teniendo deuda. Pero yo creo que lo que decía al principio, la línea que marcamos de trabajo en todos los sentidos y también en el económico, como no podía ser de otra manera, ha dado como resultado que podamos reducir la deuda, que no tengamos deuda con proveedores, que lo que tengamos sea una deuda financiera y la tenemos con el Estado, que no tengamos ninguna deuda tampoco con seguridad social ni con trabajadores y que además hayamos mejorado la calidad de vida de los ciudadanos
la infraestructura del municipio y la expectativa de cara al futuro. Yo creo que eso es fundamental. Hemos conseguido reducir la deuda, hemos conseguido no deberle a nadie físicamente, digamos, ningún proveedor, ningún trabajador, deberle dinero. Tenemos una deuda controlada con el gobierno que vamos pagando medio millón al año, poco a poco, como podemos, con dificultades, pero que está controlada. Y a la misma vez hemos conseguido durante todo este tiempo, repito, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y plantear cuestiones de cara al futuro, pasando por toda la infraestructura del municipio. Evidentemente quedan todavía muchas cosas por hacer, evidentemente estamos cometiendo errores, sería absurdo no reconocerlo. Evidentemente hay cuestiones que tenemos que seguir trabajando para poder resolverlas, pero lo que está claro es que la trayectoria nos ha puesto en un escenario totalmente diferente al que había en el 2015. De hecho, el ayuntamiento puede afrontar proyectos que eran impensables afrontar en el 2015. La línea interior del polígono industrial, por ejemplo, es una de ellas, y algunas de las inversiones que ahora después comentaré que tenemos en este presupuesto también eran algo impensable en el 2015. Pero yo creo que lo más importante es que se ha conseguido desde el esfuerzo conjunto y común entre todos y entre todas, pero sin que el ayuntamiento le haya tenido que pedir a los ciudadanos y a las ciudadanas de este pueblo un esfuerzo en cuanto a las tasas, en cuanto a los precios públicos, en cuanto a los impuestos. Hemos sido capaces de demostrar desde el equipo de gobierno que con una dirección política sensata, responsable, con una dirección política austera y transparente, se puede trabajar en circunstancias muy complicadas, porque hemos pasado por COVID, hemos pasado por crisis, por guerra, hemos pasado por todo, y al final, sin pedirle ese esfuerzo económico a los ciudadanos, hemos hecho que Marmolejo sea un pueblo muchísimo, muchísimo mejor que el que había en el 2015. Yo creo que eso es algo que me gustaría que todo el mundo entendiera y por lo menos que reconociera, porque ese esfuerzo al final se traduce en muchas horas de trabajo, en un esfuerzo humano y personal también por parte del equipo de gobierno y del propio alcalde, que la primera legislatura fuimos 8, eran 16 manos para trabajar y nos fue bien. En esta legislatura somos 10, 20 manos para trabajar y nos ha ido mejor. Y por lo tanto el factor humano, el factor personal, el factor de equipo y de grupo es fundamental para que las cosas salgan bien. Por eso yo creo que tengo que reconocer el buen trabajo que ha hecho mi equipo de gobierno y tengo que reconocer que con la ayuda, el esfuerzo, la empatía y el apoyo de los marmolejeños y marmolejeñas le hemos dado la vuelta a Marmolejo total y absolutamente. Lo mencionaba ahora, alcalde, y quería incidir precisamente en esa cuestión. ¿Cuáles son las inversiones que prevé este presupuesto para el año 2023? ¿Qué cambios vamos a ver los vecinos y vecinas de Marmolejo en nuestro pueblo? Bueno, una de las inversiones, o la inversión más potente que hay, es la que te explicaba antes, que son 750.000 euros de la adaptación de la línea interior del polígono industrial. Pero luego también hay inversiones como completar la adquisición de terreno en torno a un aparcamiento que vamos a crear en el centro, en el antiguo cuartel viejo, donde tendrán cabida más de 60 vehículos de manera gratuita para que dinamizar la vida del centro y hacer más cómodo el hecho de que la gente pueda visitarnos o que los propios vecinos se puedan acercar al centro a hacer sus gestiones. Pero también tenemos planteado la pasarela del balneario, que es una inversión también potente, una inversión que cuenta en el presupuesto con 80.000 euros y que se va a ejecutar en el primer trimestre del año. Ya el año pasado la tuvimos en ciernes, pero al final por determinadas circunstancias económicas tuvimos que priorizar, pero este año tenemos todas las garantías de que lo vamos a poder ejecutar y desarrollar. Y luego vamos a seguir con la política de arreglo de calle en torno al centro, que finalizará con el arreglo de la plaza central del Ayuntamiento, de la Plaza de la Constitución, y la peatonalización de toda esta zona que ya ahora mismo tenemos cortada así de manera precaria con esos volardos. Continuaremos con la calle Antonio Alcalá y continuaremos con la calle San Antonio, que serán de estilo similar al de la calle Hospital o calle Iglesia, y también haremos una inversión en los primeros meses del año que irá desde la calle Coso hasta la Pepa. Una inversión muy necesaria, muy importante, que les vamos a explicar a los vecinos que se van a ver afectados, sobre todo de la zona, aunque sea un sitio por el que todo el mundo pasamos, porque ahí se necesita conseguir más fluidez en el tráfico, por lo tanto hay que liberar la calzada de obstáculos y de aparcamientos, se va a conseguir más aparcamiento y se va a mejorar la seguridad de los peatones. Un proyecto, bueno, pues que forma parte también el colegio
donde se va a hacer una pequeña bolsa de aparcamiento de unos 30 vehículos, donde va a haber aparcamiento en línea en el muro del colegio que se va a retranquear, un proyecto también con una inversión importante que yo creo que es fundamental para que el pueblo se pueda desarrollar en todos los sentidos. Es una de las carreteras por las que más pasamos, una de las carreteras que tienen más tránsito y necesita también esa inversión. Luego, evidentemente, tenemos que seguir atendiendo a aquellos problemas en el saneamiento que nos encontramos en el municipio y ya tenemos prácticamente a punto de comenzar la obra que tendrán cargo en el presupuesto del año que viene del barrio de la estación de autobuses, del barrio 1 de Mayo, en la calle Isaac Peral, donde se va a hacer un colector nuevo y una reunión de vertidos antes de trasladarlo a la depuradora, donde se concentran, digamos, los colectores generales del municipio. Se va a hacer una inversión de 120.000 euros para mejorar la fluidez y evitar pues, que haya tranques y que haya inundaciones, sobre todo en la parte baja de ese barrio. Y luego también tenemos un proyecto interesante, un proyecto bonito que también se va a desarrollar finales de este año y principios del que viene, donde vamos a poner césped que hemos recuperado y reciclado del campo de fútbol en determinadas zonas del municipio y dos fundamentales que son en los colegios, las zonas de césped que se pueda adaptar para que los niños y niñas puedan digamos, pues jugar con mayor seguridad, que también es una demanda. Son detalles que van desde lo más pequeño, que es mejorar el pavimento del colegio donde nuestros hijos y nuestras hijas tienen que ir todos los días, hasta inversiones de más de 700.000 euros, que son las que marcan el futuro de Marmolejo. Por eso decía, si te das cuenta, en este pequeño correlato de inversiones, que vamos desde el día a día de mi niño hace una pupa en el colegio cuando juega en la tierra, hasta la inversión en el polígono industrial, pasando por el arreglo de las calles. Alcalde, crisis económica en las cuentas públicas del Ayuntamiento en 2015, crisis sanitaria en 2019 con el COVID, posteriormente recesión económica y en este año 2022 nos encontramos también con una guerra, con escasez de suministro, aumento del precio de la energía y demás. Queda apenas medio año para que termine la actual legislatura. ¿Cómo afronta como alcalde estos últimos 6 meses? Pues como siempre, como desde el principio, con ilusión, con ganas y con fuerza, y sobre todo pues asumiendo que las cosas vienen como vienen y tienes que afrontarlas y enfrentarte a ellas. En el 2015, como tú bien dices, la situación del ayuntamiento, lo explicaba yo antes, era caótica, pero es que todavía seguíamos inmersos en una crisis económica a nivel nacional. Cuando en el 19, principios del 19, ya empezó a haber una recuperación, finales del 18 quizás, apenas nos dio tiempo a disfrutar de esa recuperación y a cuantificar o a recoger los frutos del trabajo, porque llegó el COVID, que aparte de encerrarnos y matarnos y cambiarnos, yo creo que hasta la forma de ser a todos y a todas, económicamente también supuso aquello un trauma para las cuentas del ayuntamiento, porque tuvimos que hacer una modificación presupuestaria terrible para cambiar las prioridades. Yo recuerdo que aquel presupuesto, y luego nos sirvió de ejemplo para los años siguientes, fue el primer presupuesto en el que se dotaron partidas concretas y específicas para hacer pequeñas obras en el municipio y dotar al pueblo de pequeños servicios para poder hacerlo con empresas locales, porque entendíamos que de alguna manera teníamos que empujar un poco para que todo saliera a flote otra vez. Buscamos ayuda donde pudimos y inventamos todo lo que pudimos para ayudar a comercio y a hostelería, en fin, y mascarillas. Recuerdo que aquello fluctuaba prácticamente como la bolsa, todos los días cambiaba al alza el precio de las mascarillas. Nosotros también fuimos en ese aspecto prudentes y responsables, conseguimos, en fin, las mascarillas que en aquel momento había, y todavía recuerdo aquel reparto que hicimos el equipo de gobierno casa por casa, donde, y aquello se me ha quedado grabado, había gente que abría la puerta a duras penas a coger las mascarillas, que aquello además se hizo de manera escrupulosa por el padrón, para que nadie se sintiera agraviado, y salía con lágrimas en los ojos de la emoción de ver cómo todavía no se podía salir a la calle y seguía el miedo instalado en todo el mundo. Habíamos sido capaces de conseguir mascarillas y de llevárselas a su casa. Esos momentos son momentos complicados, momentos que personalmente te hacen pensar, bueno, y tengo que hacerlo yo, pero al final la respuesta es sí, porque es tu responsabilidad y al final también son momentos gratificantes. Por eso digo que estos 6 siguientes meses pues los voy a afrontar con ilusión, con ganas y con fuerza. Yo siempre he sido un apasionado de la política desde pequeño y bueno, si algo bueno tiene esto que estoy haciendo, y creo que lo he dicho en alguna ocasión, es que estoy cumpliendo un sueño. Yo quería ser de chico el alcalde de mi pueblo y lo soy.
y trabajar en algo en lo que tú has querido siempre trabajar y trabajar en algo que te gusta, yo creo que eso es ser un privilegiado. Pero el mayor privilegio es que tus vecinos y tus vecinas se pongan de acuerdo y te lo digan el día de las elecciones, que en este caso será el 28 de mayo, o cuando les volveré a preguntar, igual que hicieron hace 4 años, digan, pues sí, queremos que siga siendo el alcalde. Es el mayor privilegio que puede haber para un político. Esto evidentemente tiene sus ratos malos, muchísimos, tiene sus sinsabores, muchísimos también. Incluso la salud se resiente. De alguna manera, la ansiedad, la presión, el estrés, eso causa mella también en todas las personas. Pero repito, que haciendo algo que me gusta, algo que he querido hacer desde siempre, y sobre todo haciéndolo porque la gente está de acuerdo en que lo haga, me siento con fuerzas para afrontar estos 6 meses y por supuesto la legislatura que viene con creces y con margen todavía. Nos encontramos en diciembre, a las puertas de la Navidad. Yo sé que lo contaba hace unos días en la presentación de las actividades de Navidad, que le gusta mucho este periodo del año, pero confiésenos, alcalde, de todas las actividades que hay en esa enorme programación que se ha preparado desde el Ayuntamiento en colaboración con entidades, asociaciones de Marmolejo, ¿con cuál se queda? ¿Con qué actividad se quedaría? La inauguración del alumbrado navideño. Ese día hay gente que le gusta las cabalgatas, a mí también, evidentemente, pero ese día yo creo que es un día especial. Primero porque es novedoso, creo que es la tercera vez que lo hacemos. Lo hicimos en el invierno del 19, después con el COVID no ha sido posible, lo hicimos el 21 y ahora lo vamos a hacer en el 22. Pero la ilusión de los niños, el ver cómo cae la nieve cuando se encienden las luces, la música, el ambiente, la colaboración y la participación de tanta gente, ver el centro lleno, no sé, el pistoletazo de salida de unas fechas que es verdad que personalmente me gustan mucho, pero yo creo que me gustan mucho porque son las navidades de mi pueblo, son las navidades de Marmolejo. Hay determinados hitos a lo largo del año que si no fueran porque se celebran en Marmolejo no tendrían el mismo interés, te lo digo de verdad. La feria de Marmolejo es especial por el sitio en el que se celebra, por cómo somos, por la forma en la que disfrutamos de la feria, pero es que hasta la Virgen de la Cabeza, que es una cosa, en fin, que no es nuestra como una feria, una fiesta patronal como la que pueda ser la Virgen de la Paz o San Julián, también tiene su aquel celebrándose en Marmolejo y evidentemente como cualquiera he visto también la romería en Andújar, por ejemplo. Y la Navidad pues de la misma manera, siempre en estos días cuando he estado de viaje en Sevilla o en Madrid, que he estado últimamente, pues ya ves que está todo alumbrado, todo tiene ambiente de Navidad, pero no es la Navidad de mi pueblo, no es la Navidad de Marmolejo. Son unas fechas en las que bueno, intentamos con esa programación de actividades que la gente disfrute, que la gente, pues lo típico cuando llegan unas fiestas, pues que intentemos hacer un paréntesis, más o menos días, olvidarnos un poco de los problemas en la medida de lo posible, evidentemente, y disfrutemos de la compañía de familiares, de amigos, que disfrutemos de las calles, del pueblo, y también que se fomente el consumo en el municipio a través de los concursos que son con moneda local, de belenes, de fachadas, de árboles, en fin, etcétera, etcétera, que se fomente también el comercio saliendo, la gente teniendo algo que hacer y ya de paso me tomo una cerveza, en fin, un poco la convivencia entre todos y entre todas, en una época bonita, en una época en la que además la gente está trabajando en la aceituna, aunque este año la cosecha va a ser tremendamente escasa, pero bueno, de alguna manera trabajamos por hacer cosas con la gente y para la gente, y no es un tópico, sino que es una cosa que es real. Si nosotros vemos que algo tiene éxito, lo intentamos seguir repitiendo los años consecutivos y además mejorando. Se trata de que hagamos las cosas pensando en la gente. Y pensar en la gente también es pensar en lo que te decía antes, en ahorrar, en intentar escatimar y hacer las cosas bien dentro de unos márgenes de dignidad, ¿no? Y de optimización. No vamos a llegar a lo ridículo por tal de ahorrar. Este año, sin ir más lejos, hemos alquilado otro tipo de luces. Hay una pequeña parte del alumbrado navideño que se alquila y otra parte que construimos nosotros en el taller, pues con los trabajadores del ayuntamiento, con ofertas del PER, con el electricista, y tenemos ya bastantes elementos que son nuestros, que son propios y que se cambian. Sin ir más lejos, la cortina que el año pasado vistió el ayuntamiento, este año viste un árbol de Navidad que hemos construido. O sea, tenemos muchos elementos que son nuestros propios y que por lo tanto son mucho más baratos, y otros elementos que porque hay que ir renovándolos y cambiándolos son alquilados.
Pero todos este año tienen la peculiaridad o la novedad de que el 100% son LED y además en cada punto de luz, digamos, en cada sitio donde se activa, pues no sé, el árbol de Navidad o una calle o los regalos de Navidad estos que hemos puesto en las plazas, lleva un temporizador para, evidentemente, las noches de fiesta, las noches más significativas, más señaladas, estarán pues, prácticamente toda la noche porque hay gente en la calle y hay gente que se mueve, sobre todo gente joven, pero el resto de la Navidad pues estarán encendidos a una hora prudente, se encenderán y a una hora prudente y razonable se apagarán. ¿Supondrá eso un ahorro? Pues yo entiendo que sí. De esa manera actuamos de manera responsable, de forma responsable y a la misma vez pues no renunciamos a la Navidad, porque hay que tener en cuenta que todas esas cuestiones que planteábamos antes de crisis, de subida de precios, todo eso, lo decía el otro día en el Pleno, le afecta también al ayuntamiento, directamente, igual que a una familia. Nosotros, la luz, este año ha sido un verdadero drama para el ayuntamiento, un drama, entre comillas, que se me entienda, porque nosotros teníamos una previsión del 20% y hemos de más del 20% sobre lo que había y hemos llegado a más del 50%, pero no porque se haya aumentado el consumo, que incluso lo hemos rebajado, sino porque han subido los precios y hemos tenido contratos con unas condiciones y con otras que estamos constantemente negociando para intentar abaratarlo, pero igual puede pasar con el gasoil, aunque es una partida que está muy controlada en el ayuntamiento, con los materiales de construcción, etcétera, etcétera. Al fin y al cabo, yo lo decía el otro día también en el Pleno, es como una casa, administrar una casa teniendo en cuenta pues, que la gente que hay dentro de la casa pues tiene unas necesidades que hay que cubrir, es gente a la que quiere, igual que yo quiero a mis vecinos y a mis vecinas, a la que le tienes cariño y afecto, con los que compartes, igual que comparto yo con mis vecinos y mis vecinas, que por lo tanto, dentro de los límites razonables y dentro de los límites de esa, ¿cómo lo diría?, de esa humildad que hay que tener, pero a la misma vez dignidad, pues podamos vivir de la mejor manera posible. Y por último, ya para finalizar, alcalde, queríamos ofrecerle las cámaras de la televisión local para que lanzase, aprovechando que nos encontramos a las puertas de la Navidad, un mensaje para los vecinos y vecinas. Pues bueno, sobre todo y fundamentalmente, queridos marmolejeños y marmolejeñas, felicitaros las fiestas, felicitaros el Año Nuevo, aunque seguramente que tengamos ocasión de vernos en la calle, de vernos disfrutando de nuestra hostelería, de vernos en nuestros comercios. Y sobre todo también, de alguna manera, es daros las gracias, porque este esfuerzo y este trabajo que estamos haciendo no tendría sentido sin que vosotros y vosotras fuerais conscientes de los resultados que entre todos y entre todas estamos consiguiendo. Marmolejo será siempre un proyecto inacabado, lo he repetido en muchas ocasiones, porque será un proyecto que afronte retos, que los supere y que encuentre otros retos y otras metas de cara al futuro. Para eso está la política, para eso está el trabajo desde este ayuntamiento, de esta corporación, desde este salón de pleno, desde este despacho. La política es la solución a muchísimas cosas que está sufriendo nuestra sociedad. Quiero, de alguna manera, que este año sirva para reivindicar ese esfuerzo que se hace desde la ciudadanía a través de la política por mejorar y arreglar las cosas, por mejorar y arreglar la vida de todos los que vivimos, en este caso concreto en nuestro municipio, en nuestro querido Marmolejo. Tenéis mi compromiso, como siempre, de que voy a seguir trabajando todos los días por hacerlo de la mejor manera posible. Tenéis mi compromiso de que reconoceré todos aquellos errores que podamos cometer, pero sobre todo tenéis mi compromiso de que voy a seguir trabajando con la misma ilusión y con las mismas ganas que en el 2015. En estas fiestas os deseo mucha salud y también, como dentro de poco recibiréis en vuestras casas, un mensaje de paz, que es verdad, que es lo que en esta ocasión necesitamos en todo el mundo. Paz para todos. Pues muchísimas gracias, alcalde, por esta entrevista. Gracias a vosotros.